La realidad hoy es que en la Argentina, más allá de quiénes seamos, de la edad que tengamos, de dónde trabajemos, el sueño, digamos, el aspiracional de una casa propia es un deseo que siempre hemos compartido todos los argentinos. Soñamos con tener nuestra casa propia. Y eso por ahí viene de nuestra cultura inmigrante, ¿no? De esto de asegurar el futuro en ladrillos. Cualquier pareja recién casada, como los chicos acá, sueña con poder tener su techo propio, con proyectar su lugar para criar a sus hijos, para verlos crecer. Los jóvenes sueñan con la independencia de sus padres, salir de la casa paterna, materna, tener su propio lugar y que además ese lugar, esa casa sea el fruto de su trabajo. No, genuinamente, después de muchos años de esfuerzo, los trabajadores sueñan con vivir mejor en su propia casa, en una casa más grande, en crecer, en un departamento más grande, si fuera el caso. Y también los jubilados sueñan con poder retirarse y descansar en su propio hogar. Un hogar rodeado de familia, de afectos, un hogar que dé tranquilidad y seguridad. Porque el sueño de la casa propia es mucho más que los ladrillos, es mucho más que el lugar donde vivir, es seguridad, es dignidad. La casa propia es el lugar donde ser feliz. Y es el gran sueño que caracterizó a la Argentina, pero es un sueño que hoy está roto por culpa de la inflación, que el kirchnerismo llevó a este dramático 115, 120% anual. No hay crédito hipotecario. Los niveles de crédito hipotecario son los más bajos, los peores en 80 años. Pasamos de dar 200.000 créditos hipotecarios, o sea, 200.000 sueños de una casa propia en el gobierno anterior, a hoy que es cero, prácticamente cero. Y la desesperación se hace más grande todavía cuando, no pudiendo comprar, intentás alquilar. Y te encontrás con precios impagables, te encontrás con requisitos imposibles. Y esto es lo que recién me contaban los chicos, Julieta, Gonzalo, tomamos un café recién acá al lado, que están casados hace 6 años, me dijeron, ¿no? 6 años, durante este tiempo estuvieron alquilando en la casa de un familiar, que ahora el familiar la quiere vender, y cuando fueron a sacar un crédito se dieron cuenta que no hay créditos. No hay, directamente. Gente de laburo como ellos, que se esfuerza, no puede comprar. Y como ellos hay millones de argentinos, parejas o hombres, mujeres, jóvenes, muchos de ellos, que no pueden. Y esto es lo que hay que cambiar ya. No podemos dejar en la Argentina que se muera, que se vaya diluyendo el sueño de la casa propia. No podemos dejar en la Argentina, sobre todo para la clase media, que sienta que esforzarse no vale la pena. Por eso, si ustedes y los argentinos me acompañan con su voto, vamos a volver al crédito hipotecario en la Argentina. Y como en todos los temas, vamos a las propuestas concretas. Porque hablar del crédito hipotecario, todo el mundo va a querer que vuelva, todos los candidatos van a decirlo. La pregunta es quién es capaz de hacerlo. La pregunta es cómo. Primero, vamos a recuperar el crédito hipotecario con créditos que tengan una indexación paralela a tu sueldo. Y eso respetando siempre la estabilidad jurídica. Para eso vamos a crear un fondo de compensación que le dé previsibilidad a las familias de cuánto van a tener que pagar cada mes. Cuando la cuota aumenta más que el sueldo, el fondo va a cubrir la diferencia para que cada uno pague en función del aumento del sueldo, pero también que el acreedor cobre lo que corresponde. Primera medida. Ahora, con esto solo no alcanza. O sea, hay familias que por sus niveles de ingresos directamente no pueden aplicar o pedir un crédito. Por eso nuestra segunda propuesta es acompañarlos con un subsidio en la tasa. O sea, en lugar de tener un Estado que construye y que regala casas, vamos a tener un Estado que acompañe a las familias según las posibilidades que tenga cada una para que pueda comprarse su casa propia. Tercero, vamos a permitir que se pueda pedir una hipoteca para una vivienda en pozo. Hoy solo se puede pedir una hipoteca sobre las viviendas terminadas, que ya están construidas. Y eso lo vamos a cambiar para que los argentinos puedan ir ahorrando al comprar un crédito, para comprar por un crédito departamentos en el pozo que son siempre más baratos, siempre más baratos. Cuarto, vamos a aumentar la oferta de viviendas, trabajando con las provincias, como los municipios, para agilizar, para simplificar los trámites para la construcción, los permisos, la escrituración.
Hoy todavía hay una maraña burocrática de trámites que complica, demora, imposibilita la construcción de viviendas nuevas. También queremos que los que alquilen, los argentinos que decidan alquilar, lo hagan más rápido, lo hagan más fácil, lo hagan más barato. Por eso es que propongo votar ya una nueva ley de alquileres, que dé más flexibilidad, más libertad, con contratos de 2 años y un sistema de actualización de la cuota del alquiler que priorice el acuerdo entre las partes. La ley de alquileres actual fracasó, hay que modificarla ya. Sexto, bien concreto, vamos a fomentar la construcción de viviendas para alquiler, vamos a darle beneficios impositivos para construir para alquilar. No, facilitar el acceso a terrenos, cuando hay terrenos públicos también, facilitarlo para eso. La idea es que se construya más en las zonas donde más se necesita. También, y número 7, vamos a premiar a los buenos inquilinos. Hoy hay más o menos 8 millones de trabajadores independientes que, como no tienen un recibo de ingreso formal, no pueden alquilar o no pueden pedir un crédito. Por eso, aquellos que paguen su alquiler en tiempo y forma, vamos a dar una constancia que les sirva para acceder a un futuro alquiler o un futuro crédito. Algo así como una constancia de buena conducta crediticia. Ahora, también es cierto que el techo, la casa propia de los argentinos tiene que ser digno. Hay más de 2 millones y medio de hogares que no tienen agua de red. 4 de cada 10 argentinos no tienen cloaca. Más de 1 millón viven en zonas que se inundan o cerca de algún basural. Por eso, mi octava propuesta es invertir en obras para conectar a los 2 millones de hogares argentinos a la red de cloacas, agua potable y luz eléctrica. El acceso a los servicios públicos es un derecho, no puede ser un privilegio. Y esto que propongo lo hicimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios humildes de la ciudad. Y además vamos a dar un crédito a más de 1 millón de familias, de las más necesitadas, para que puedan mejorar sus hogares. Vamos a mejorar todos los sistemas de desagüe pluvial y cerrar más de 500 basurales a cielo abierto que tenemos identificados. Insisto, muchas de estas cosas en los barrios vulnerables las hicimos. Y todas estas propuestas tienen un mismo objetivo, que es recuperar el valor del esfuerzo, el premio al esfuerzo. Porque nuestros abuelos hicieron grande este país trabajando. Ahora hoy esta relación entre esfuerzo, trabajo y recompensa está quebrada, cuando con todo el esfuerzo que hagas en tu vida no podés acceder a una casa propia. En una economía como la que hoy vive o sufre la Argentina, donde no hay rumbo, donde todo el tiempo nos toman el pelo con parches, con improvisaciones, con medidas que las cambian de un día para el otro. Yo sé que parece difícil soñar, parece difícil mirar más allá del presente inmediato, del día a día. Pero yo no me resigno, y yo sé que los argentinos no nos resignamos. No perdamos la esperanza, o sea, merecemos otra cosa. Merecemos saber que si nos esforzamos, que si trabajamos, podemos vivir mejor, podemos crecer en nuestro trabajo, podemos ahorrar, podemos tomarnos una vacación, cambiar el coche y podemos alquilar tranquilos o podemos comprarnos nuestra propia casa. Y lo vamos a lograr, vamos a ordenar la economía, vamos a recuperar el crédito hipotecario para todos los argentinos, vamos a devolverle el sueño a toda la clase media, que es el sueño de una educación pública de calidad, de acceder a un trabajo, de tener una casa propia, de vivir en paz y en seguridad y el sueño del progreso. Juntos vamos a construir la vida que los argentinos nos merecemos. Muchas gracias a todos y abrimos a preguntas. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Buen día, Nicolás. 2 preguntas, una es netamente de esta temática, de este paquete de anuncios, desmenuzar una de ellas, seguramente vinculada a la derogación de la actual ley de alquileres, seguido de una nueva. Ocurre en Capital Federal, pero también en otras grandes ciudades, tiene que ver con la dolarización de la oferta de la vivienda, repito, del alquiler. Si bien usted plantea una situación de comerciar entre el propietario y el inquilino, ¿qué tipo de regulación puede existir ante una situación donde el propietario entiende que la única forma de mantener
en este caso el poder adquisitivo y más que nada que le rinda el alquiler sea a partir de un formato temporario o en dólares. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto, en ese mercado, para evitar que directamente sea inaccesible? No, bien concreto, es la primera de las medidas que mencioné, donde la idea, la propuesta es crear un fondo de compensación para cuando el ajuste del alquiler vaya por encima del aumento de tu salario, eso el Estado te lo compensa. Cosa de que al fin y al cabo lo que vos pagás como crédito hipotecario o como cuota de alquiler sea lo que surge de la evolución de tu salario. Es eso, la primera de las propuestas apunta al problema que vos decís, que es un problema válido, obviamente. Entonces que el propietario esté dispuesto a cobrar en pesos, siempre hablando. No, independiente del mecanismo de ajuste que hayan quedado, cuando el ajuste va por encima de la evolución del salario, se te compensa. Cosa que al final lo que terminas pagando es la evolución del salario. Y la segunda pregunta, que era parte del combo, era ya vinculado a la situación también macroeconómica. ¿Qué opinión tiene acerca de este aumento del dólar blue? Aumentó 22 pesos ayer, probablemente hoy siga en alza, y esto se traslada a precios. ¿Qué tan preocupado está con respecto a esta situación que seguramente se extienda de acá a las elecciones PASO, inclusive a la de octubre? Pero preocupadísimo. Esto es una muestra más de la improvisación de este gobierno, que es parche tras parche, donde anuncian una medida, no queda clara, no termina apareciendo en el boletín oficial, vienen con otra distinta, parche tras parche, y ya teníamos creo que 14 tipos de cambio, ahora nos estamos yendo a 18, 19, no va más. Es inflación 120 hoy, proyectado puede ser 150, y la sufren los argentinos, los que no pueden comprar una casa, los que no pueden alquilar, los argentinos que hoy reciben una jubilación que es de hambre, ni hablar si con esa jubilación tienen que alquilar su casa. Todo eso es consecuencia de una inflación que está desbocada y de los parches tras parches improvisados del gobierno que no la pega con el rumbo. Horacio, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Hola Hernán, buen día. Quiero llevarlo a su paso ayer por la rural. Ayer el ministro de Economía, candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que no hay que hacer campaña con mentiras. Él precisó que usted de alguna manera había estado desinformado cuando señaló que había 200 economías regionales afectadas por retenciones. Dijo que desde septiembre no habrá ninguna. Quiero saber su respuesta ante eso. Y por otro primero lado, celebro que el ministro de Economía haya escuchado nuestra propuesta de eliminar las retenciones a cero de todas las economías regionales. Me parece una buena medida, obviamente es una medida que venimos proponiendo nosotros hace meses, que yo en nuestro proyecto de reforzar, valorizar o impulsar al campo la presenté en forma muy concreta hace 10 días en Río Cuarto, la ratifiqué ayer a la rural, con lo cual que el ministro de Economía tome nuestras propuestas, no puedo no estar de acuerdo, se está haciendo lo que nosotros pedimos que haga. Y en materia de retenciones, enganchado con esto, ¿cómo concilian las diferencias internas teniendo en cuenta que fue mucho más tajante y taxativa ayer Patricia Bullrich en materia de cepo y de retenciones en cuanto a liberar o descomprimir medidas en caso de llegar al gobierno? Son dos cosas diferentes. Las retenciones, entiendo que la propuesta es similar, de que haya una baja concreta, gradual de las retenciones que presentamos el primer día. Respecto del cepo, yo también fui muy claro y contundente. El cepo, hay que salir del cepo, ahora hay que salir lo antes posible, en la medida que recompongamos credibilidad y que recompongamos reservas en el Banco Central. Yo le hablo a la gente con la verdad, con seriedad, con solvencia, porque además lo que yo propongo lo hice en la Ciudad de Buenos Aires. Acá la pregunta no es quién presenta el título más rimbombante, sino quién tiene la capacidad de hacerlo. Yo ayer no solamente hablé en general, fui al cómo, y al cómo en detalle de cada una de las propuestas, cómo llevarlas adelante. Horacio, sí. Buenos días. Pablo Lugano de Radio Espléndida M990. Ayer estuvo visitando la ciudad de La Plata junto al precandidato Diego Santilli, junto al intendente Garro. Mi pregunta apunta a lo que es la provincia y otras ciudades importantes. La Plata, si bien urbanizó gran parte de su conurbano platense, se han formado lamentablemente en los últimos años cerca de 40 asentamientos nuevos. Lo mismo sucede en la zona noroeste, como Junín, alrededor de lo que son las nuevas alcaidías. ¿Esto tiene que ver con una cuestión solamente habitacional o hay otros tipos de cuestiones a las que hay que apuntar para que esto pueda solucionarse? ¿El tema habitacional decís? Perdón, porque me mezclaste y entendí dos Por eso, un tema de habitacional y claro, el tema de las cárceles. Porque se están formando, digamos, como asentamientos alrededor de las alcaidías en el conurbano, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, son dos temas diferentes, ¿no? El tema habitacional lo hablamos antes,
hay que agilizar específicamente para el desarrollo de barrios nuevos, hay que agilizar los permisos, si hay tierras fiscales, ponerlas a disposición de nuevos desarrollos. O sea, necesitamos una mayor construcción y mayor oferta de viviendas, justamente para el problema que hablábamos antes de la imposibilidad de acceder a una vivienda propia. Y es una de las propuestas que hice fue exactamente esa. Tema diferente es el tema de las cárceles. Obviamente, cuando tenemos las comisarías llenas de presos, hay que buscar mecanismos alternativos. Hay que construir, y te lo digo de vuelta, con la experiencia de haberlo hecho desde la Ciudad de Buenos Aires, construimos una cárcel que está casi por terminar en Marcos Paz, acá, no sé, 1 hora, 1 hora y media donde estamos, con todas las medidas de máxima seguridad y con todos los estándares de cuidado de los derechos humanos establecidos a nivel mundial. Está a casi por terminarse. Es este gobierno nacional el que tiene que darle el impulso final. Pero nosotros de la ciudad, esto que vos me preguntás, lo hicimos. Sí. Buen día, Manuela Tobías de Bloomberg. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Lo que dijo ayer fue que el acuerdo con el fondo actual es un parche y lo que viene pidiendo el FMI es una devaluación fuerte. Si asume en diciembre, ¿cuán rápida piensa hacer la devaluación y cómo va a conseguir el respaldo social que se necesita especialmente cuando eso le va a pegar más fuerte justamente a los más vulnerables? Perdón, la devaluación la está haciendo este gobierno. Ayer el dólar saltó casi 10%. La devaluación es hoy. El ajuste kirchnerista es el ajuste más feroz que tenemos antecedentes en muchos años. Preguntale al que recibe hoy una jubilación mínima, si no está sufriendo un ajuste fuertísimo. O a los asalariados que aún teniendo un salario no les alcanza para vivir. O a gente como ellos, que teniendo un salario, los dos tienen un trabajo formal y aún así no pueden ni soñar con tener una casa propia. Ese es el ajuste que estamos viviendo hoy todos los argentinos, sufriendo hoy los argentinos. El ajuste del kirchnerismo. Y una devaluación como ayer. Ayer hubo 8 o 10% de devaluación. Ya hoy está sucediendo eso. Muchas gracias.